sexualidad mediante coacción. También incluye, que esto es muy importante, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o medidas de protección contra enfermedades. Sí, eso también es violencia sexual. Después, actos de violencia que afectan a la integridad sexual, como la mutilación genital femenina o inspecciones para comprobar virginidad. Los comportamientos que se ven en este tipo de violencia es que se minimizan las necesidades sexuales, hay una crítica a la mujer en términos sexuales, puede ser referida como prostituta, entre otras palabras, es tocada en contra de sus deseos, es tratada como un objeto sexual y el agresor puede ser promiscuo con otras personas. Las secuelas pueden ser psicológicas, pesadillas, desórdenes del sueño, trastornos de estrés postraumático, ansiedad generalizada, y físicas, puede tener sangrado vaginal o anal, dolor en la ingle o genitales, enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado. Después la económica es la acción u omisión que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Este tipo de violencia también afecta la autoestima y lo que tiene de grave es que aumenta la dependencia con el agresor. Las acciones propias de esta violencia pueden ser reclamos sobre cómo gasta la plata, prohibición de trabajar, limitación de la plata, retención de objetos o documentos personales, ¿sí? Y la simbólica es la que se expresa a través de símbolos, discursos, actitudes o prácticas culturales que refuercen la desigualdad y la subordinación femenina, muchas veces naturalizándola. Esto puede ser mediante publicidad sexista, lenguaje discriminatorio, representación desigual en los medios, educación con sesgo de género, ¿sí? Textos escolares tradicionales que presenten a las mujeres como frágiles, dependientes o centradas en la familia. C de campeón, C de cocinera, Carrefour. Muy bien, exactamente. Ahí tenés un ejemplo de violencia simbólica. Bien, ahora modalidades. Esto es el contexto o la forma específica en que se presenta un tipo de violencia. ¿Sí? Más o menos a lo que me refiero con modalidad es que es el escenario donde la violencia se da. ¿Sí? Voy a explicar cada uno. La doméstica es la ejercida por un integrante del grupo familiar. ¿Sí? Daña la dignidad, bienestar, integridad física, psicológica, sexual, económica, incluye relaciones vigentes o finalizadas, no es un requisito la convivencia. Después la institucional es la realizada por profesionales, agentes de cualquier órgano, ente o institución que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. La laboral discrimina en el ámbito de trabajo público o privado, va a afectar, obstaculizar el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad, exige requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, apariencia física y quebranta el derecho a igual remuneración por igual tarea. Inés, Sí. justo que vos trabajás, había visto ahí como en la parte de selección de personal, por ahí está mucho esta parte, entre miles de comillas, sutil de preguntar lo que vos estabas contando recién. O sea, situación civil, tiene hijos, si no tiene hijos, y como si fuera parte de las capacidades laborales a ejecutar en el puesto. Uh-huh. Sí, incluso esta pregunta, che, ¿tenés deseos de ser madre? Se le hace a las mujeres y no a los hombres. Por obvios motivos, la mujer tiene una licencia más larga y es así. Y por obvias razones también la mujer tiene una licencia más larga que el varón, ¿no? Pero digo, a los hombres no se les indaga sobre estos puntos que son aspectos personales que no deberían influir en la contratación de una persona, eso seguro. Bien, después las últimas dos Ahí Juli sería... levantó la mano. Ah, Que no veo las manos, chicos, perdón. disculpa. Gracias, Fran. No, que en esto de que ustedes decían de laburar en recursos humanos, yo antes de recibirme trabajé en recursos humanos en una clínica y me pasaba, a ver, si bien yo hacía la selección de personal, la bajada de línea venía de los gerentes de la empresa, no de mí. Y había ciertos puestos para los que preferían que sea sí o sí hombre, o si era mujer que tenga cierta edad en la que
mi jefe desde su prejuicio consideraba que esa mujer no iba a querer ser madre, o se preguntaba un poco y demás. Él también estaba en las entrevistas, aunque las hacía yo, pero me acuerdo un caso muy claro en el que les interesó más. O sea, había dos personas que la verdad es que en perfil y en capacidades eran totalmente equivalentes. Eh, y encima, o sea, un poco preguntando, bueno, ¿con quién vivís? ¿Cómo es tu rutina? Etcétera, etcétera. Estaban en situaciones muy similares, o sea, él estaba juntado con una chica y la chica estaba también juntada con su pareja. Eh, y la conclusión de mi jefe era, bueno, él probablemente quiera ser padre y como quiere ser padre va a tener que trabajar para mantener a la familia, entonces va a estar mucho más dispuesto. Ella va a tomarse licencia en algún momento porque tiene cerca de 30 años y convive. Ujú. Y ese había sido el filtro. Yo no sé qué vericueto hice y terminé contratando a la chica porque encima el perfil me había gustado más. Eh, pero digo, estaba eso, estaba muy naturalizado y si se lo discutías un poco él lo terminaba entendiendo, pero estaba como eso, naturalizado, ¿no? Sí, Que era un beneficio para la empresa y listo. sí, por eso esto sigue pasando. O sea, no es que es algo que pasó antes, esto sigue pasando que se discrimina y se preguntan todas estas cuestiones personales que de vuelta nada tiene que ver con el perfil profesional eh, para obstaculizar el acceso a empleo de las mujeres. Así que bueno, gracias Juli por tu visión que sí, si trabajás en recursos humanos, esto lo ves, lo vivís lamentablemente. Después las últimas dos sería la violencia obstétrica, que es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos. Y acá puede haber un trato deshumanizado, abuso de medicación o patologización de procesos naturales. Después la mediática es toda forma de violencia que se presenta o promueve en medios de televisión, películas, internet, redes sociales, publicidad, música, y puede incluir violencia explícita o implícita, verbal, física o simbólica. ¿Sí? Esas serían las 5 modalidades. Ahora nos metemos un poco más en aspectos más psicológicos, comportamientos de la mujer que sufre violencia. ¿Sí? ¿Qué vamos a poder notar nosotros que ocurren en esa mujer? Primero, tiene interiorización de machismo. Es cuando una mujer adopta y acepta de manera consciente o inconsciente estas ideas, creencias y roles machistas impuestos por la sociedad. Entonces significa que cree que las desigualdades o el trato desigual hacia ellas son normales o naturales, aunque en realidad sean injustas. Después es una mujer que presenta desorientación, incomunicación y aislamiento, son estados emocionales que experimenta, que sería desorientación, sentirse perdida, sin claridad sobre qué hacer o cómo actuar. Incomunicación es una dificultad de expresar lo que siente o piensa, o falta de espacios seguros para hablar. Y el aislamiento es la separación física o emocional de redes de apoyo, que son la familia, los amigos, comunidad, lo que aumenta la vulnerabilidad. Después, desmotivación o ausencia de esperanzas se refiere a cierta pérdida de ganas para luchar o cambiar la situación y sensación de que no hay un futuro mejor. Puede ser producto de experiencias repetidas de violencia o el fracaso o negación de derechos. Después, poco o nulo margen en toma de decisiones, tiene muy poca o nula capacidad de decidir sobre su propia vida, cuerpo, trabajo, relaciones, debido a la imposición o control de otras personas, generalmente hombres. Después, vivencia y transmisión de roles sexistas, es cuando una mujer vive y reproduce los estereotipos y roles de género tradicionales. Por ejemplo, la mujer se tiene que quedar en la casa y tiene que cuidar a los hijos, criar a los hijos. A su vez, transmite esos roles a otras personas, como hijas o comunidad, y esto perpetúa el ciclo de desigualdad. Después, sometimiento sería aceptar pasivamente la autoridad o control de otra persona. Subordinación es estar en una posición inferior o de menor poder.
Y dependencia es necesitar o depender económicamente, emocionalmente, socialmente de otra persona, lo que también dificulta la autonomía y la capacidad de salir de situaciones de violencia. Y después asume la responsabilidad de los hechos. Se culpa a sí misma por las agresiones o situaciones negativas que vive, creyendo que es su culpa o que podría haber evitado lo que pasó, cuando en realidad la responsabilidad obviamente recae en quien ejerce la violencia, ¿sí? En lo mítico, eh, yo por ahí no sé tanto de religiones comparadas, o sea, nunca sé cuál es la Torá y cuál es el Corán, pero en la Biblia de los judíos está Lilith. Lilith es la mujer que viene antes de Eva, que es una mujer que se le planta de par a par, y en un momento es supuestamente la mujer demoníaca o diabólica, porque supuestamente en lo mítico comparte con los demonios, ataca a las poluciones nocturnas de los hombres a las noches. En cambio Eva es la mujer complaciente, adecuada, correcta, que hace lo que decide Dios hombre, que hace lo que... Sale de la costilla del hombre, Ujú. más lejos. Claro, Eva. Eva. Lilith no. No. Lilith no es enunciada en la Biblia, De pero hecho, en sí en los judaísmo, judíos. de hecho, el judaísmo se transmite por madre. Claro, o sea, por eso es tan fundamental, incluso es el vientre materno, no es la costilla del muchacho. O sea, y Y lo que dice la justamente madre, es indiscutible, intocable, intachable y atrevete. Y justamente está enunciado, y la construcción de la Biblia omite, dentro de muchas otras cosas, esa parte fundamental de la construcción del personaje de la mujer, silenciado históricamente, porque incluso si hubo religiones que proponían otro estereotipo, todos son estereotipos en realidad, pero no del nivel de negatividad que después se propagó a nivel continental global. Bien. Bueno, progresión de la violencia son las tres fases que suele tener, ¿sí? El ciclo de violencia, y es un ciclo que se repite y vamos a entender por qué cuando veamos cada etapa. La primera es la etapa de aumento de tensión o acumulación de tensión, que acá empiezan a aparecer ciertas tensiones y conflictos. Cómo se siente la víctima, tiene ansiedad, tiene miedo, preocupación, porque el agresor presenta ciertos comportamientos irritables, agresivos, controladores, como que percibe que algo no está bien y puede intentar evitar conflictos para prevenir esta confrontación que se viene. Es muy común que aparezcan pequeñas discusiones, control excesivo sobre las actividades o amistades, reproches constantes, agresiones verbales o psicológicas. Aunque no siempre hay violencia física en esta fase, el malestar emocional se intensifica y la víctima puede sentirse cada vez más ansiosa o atrapada. Y la tensión va aumentando poco a poco y la víctima empieza a evitar desencadenar la violencia. La segunda sería el incidente agudo de agresión o fase de agresión, estallido violento. Es el momento en el que ocurre la violencia explícita. Acá estamos hablando de golpes, gritos, abuso sexual, humillaciones o cualquier tipo de agresión física o psicológica. Y la violencia puede ser intensa y repentina y la víctima está en riesgo inmediato. Esta es la fase que menos dura, como ven acá, de 2 a 24 horas. Y la víctima experimenta un miedo intenso y vulnerabilidad. Suele ser la fase más visible y peligrosa. La violencia puede causar daños físicos o emocionales severos, y acá el agresor justifica sus actos, muchas veces culpando a la víctima de haber provocado la reacción violenta. Esto muchas veces es lo que llega a la guardia. Tal cual, 100%. Y sí, Que es una oportunidad única, porque es como en ese momento como de la violencia que quizás hay algo que se problematiza, algo que ya sea por alguien que está a cargo, un hijo, algo, lo que sea, que terminan en una institución de salud y puede ser que sea fugaz, como vos decís, algo de esto que nada. Sí, vamos a... Se encuentra en la guardia. Vamos a hablar también de cómo es la intervención nuestra en esos casos. Eso en un ratito.
Después la tercera etapa y final sería la etapa de luna de miel, reconciliación, amabilidad, arrepentimiento. Es la etapa más linda, porque acá probablemente hay un pedido de perdón, hay promesas de que no volverá a ocurrir, se regalan detalles o es excesivamente cariñoso. Y esta fase genera esperanza y puede reforzar su vínculo con el agresor, dificultando la decisión de romper la relación. Estas promesas son temporales y el patrón de violencia se repite, entonces la víctima se siente confundida, culpable o responsable de salvar la relación. También siente esta esperanza, puede perdonar y mantener la relación, y esta fase suele ser temporal y con el tiempo la tensión vuelve a acumularse y el ciclo se repite, ¿sí? Así que esa es la característica de la progresión de la violencia, que hace que después de cada 1, 2, 3, vuelva 1, 2, 3 y siga repitiéndose. Acá nos metemos un poquito cómo diagnosticar violencia familiar. Vamos a encontrar a una paciente con temor, con mirada huidiza, sensación de vergüenza, sentimiento de culpa, explicaciones vagas, contradictorias y confusas, y luce nerviosa, ríe inapropiadamente, llora, está a la defensiva, le cuesta mirar a los ojos y le resta importancia a las lesiones. Y cuando vemos el historial clínico, vemos una propensión a los accidentes, hipocondría y uso de analgésicos. Quería nombrar también síndromes que no tienen por qué conocer si no estudiaron específicamente esta temática, que son síndromes asociados a la violencia de género. Algunos los van a conocer porque son populares, pero otros no. Así que me pareció interesante poder nombrarlos, aunque sea como para saber que existen. El síndrome de adaptación paradójica. Acá se van generando procesos que son paralizantes y limitadores, porque la persona cree no tener escapatoria, que no cuenta con salida y no tiene o ha perdido todos los recursos. Tiene cargas familiares que no puede eludir, como los hijos, y comienza a sufrir graves distorsiones cognitivas. Después el síndrome de indefensión aprendida se adapta al maltrato empleando la minimización, autovictimización y negación de los hechos. Es cada vez más sumisa e introvertida y su imagen y autoestima se devalúan al grado de percibirse en la indefensión aprendida. El más conocido para mí va a ser el síndrome de Estocolmo, ¿sí? Acá la víctima asumió inconscientemente una notable identificación en las actitudes, comportamientos o modos de pensar del agresor, y es la reacción paradójica de desarrollar un vínculo de afecto hacia el agresor, justificando o defendiendo el maltrato. ¿Sí? Así que me imagino que sí lo conocían. Y después el síndrome de estrés postraumático. Acá hay una rememoración del trauma en forma de flashbacks, alucinaciones donde se repiten los hechos, incapacidad de recordar detalles, está psíquicamente distante, y hay signos de hiperactividad como dificultad para dormir o irritabilidad. Después el síndrome de la personalidad fronteriza. Esta es una disfunción psiconeurológica que tiene un continuo vértigo emocional, sienten intensamente cualquier emoción dolorosa y buscan alivio en conductas autodestructivas. Hay cambios de carácter, disforia, personalidad dividida, distorsiones de la percepción. Y el síndrome de trauma de violación sexual. Acá puede haber ataques de ansiedad y llanto, dificultad para tomar decisiones, no recordar bien la violación sexual, parecer agitada y tranquila, mostrar poca emoción como que está adormecida, y sensación de indefensión y pesadillas recurrentes. Me parece importante, ya que estamos hablando tanto de las víctimas, hablar un poquito de los agresores, porque podríamos estar del otro lado también. Podría llegar al consultorio una persona que reconocemos que presenta ciertas características que vamos a ver ahora, que usualmente presentan los agresores. No son todas, pero en su mayoría suelen estar presentes. Son personas con ideas cerradas, ¿sí? Que no escuchan, perciben a la mujer como provocadora. Los agresores tienen una mentalidad rígida, ¿sí? Tienen creencias inflexibles que no permiten el diálogo ni la comprensión del otro, lo cual dificulta mucho nuestro trabajo, y no están abiertos a considerar puntos de vista diferentes, tienden a interpretar cualquier desacuerdo o acción de la mujer como una provocación intencional, y además presentan baja capacidad autocrítica, autorreflexión, lo que dificulta que reconozcan sus propios errores y comportamientos violentos.
A ver, el tratamiento para hombres violentos es muy específico y requiere una especialización. La idea de nombrar esto en la capacitación es que nosotros podamos reconocer si hay algo de esto que escuchamos tal vez en el discurso de la persona, ¿no? Mi novio es así, mi pareja es así, bueno, y ahí vamos captando estos detalles. Después justifican diciendo que las consecuencias de su violencia no son tan graves como las causas que lo provocaron. Minimizan el daño que generan y racionalizan su conducta agresiva como una respuesta justificada ante una supuesta ofensa o provocación. Esta autojustificación les permite evadir la responsabilidad, convencidos de que su violencia es una reacción, están convencidos de que su violencia es una reacción proporcional o necesaria frente a las supuestas faltas de la mujer. No registran que están abusando de la víctima, muchos agresores tienen una percepción distorsionada de sus actos y no reconocen que sus comportamientos constituyen un abuso o violencia. Y esta falta de conciencia les impide entender el impacto emocional, físico o psicológico que causan, lo que perpetúa el ciclo de violencia. Después tienen dificultad de expresar sentimientos, son personas con problemas para identificar, manejar o comunicar sus emociones de manera saludable. La frustración, la ira o la inseguridad suelen exteriorizarse mediante estas conductas agresivas, ya que no cuentan con las herramientas para una expresión emocional adecuada y respetuosa. Después son personas que faltan el respeto, interrumpen, no responden, humillan. Todos debemos conocer a alguien así. Faltan el respeto, interrumpen cuando la persona habla, ignoran opiniones o necesidades, usan la humillación como forma de dominación, afectando la autoestima y el bienestar emocional de la víctima. Después utilizan tácticas de presión, generan culpa, intimidan, amenazan, todo esto para mantener el control y poder sobre la mujer. Recurren a estas estrategias manipuladoras que pueden presionar emocionalmente para que la víctima actúe según sus deseos, inducir sentimientos de culpa para limitar la autonomía, intimidar mediante actitudes o palabras, o en casos más graves, amenazar con violencia física. Esto también puede pasar. Suelen tener antecedentes de haber presenciado maltrato en su infancia. Creo que esto no debe ser sorpresa para nadie, que una parte significativa de los agresores creció en entornos donde la violencia era normalizada. Entonces presenciaron abuso entre sus figuras parentales o otros adultos cercanos, y esta experiencia temprana puede haber condicionado sus patrones de conducta, aprendiendo a replicar el ciclo de violencia en sus relaciones adultas. ¿Sí? No sé si hasta acá en cuanto a agresores alguien quiere acotar algo. ¿O estamos bien? A mí lo que me cuesta es, no en la víctima, sino en el agresor, utilizar el concepto de distorsión cognitiva. Hace poco había leído José Dahab, creo que es un conductista que trabaja en la UBA en Ciencia del Comportamiento, y proponía el concepto de que en realidad las personas que muchas veces padecían de depresión veían muchas veces la realidad como la nombramos, tal cual como es, y en cambio las personas que tenemos quizá una adaptación más saludable somos como más optimistas. Entonces suponemos que la realidad muchas veces tiene otras cosas y tenemos sesgos. Con esto del agresor, hablando justamente que estamos en un paradigma machistógino, o sea, entre machista y misógino, la persona quizás reproduce exactamente lo que el paradigma propone de trato hacia la mujer, y estaremos hablando de una distorsión positiva cuando una persona, o sea, distorsión porque está alterado, teniendo en cuenta que justamente el paradigma predominante en realidad es el violento y el no violento es el distorsionado. Bien, gracias Fran. Bueno, ahora sí nos metemos a la parte que capaz más les va a interesar a todos. La intervención psicológica, aspectos claves para tener en cuenta. Las víctimas precisan una intervención psicológica, pero antes de evaluar la situación se tiene que bajar un poco esos niveles emocionales, y esto se hace con una intervención de crisis.
Después es necesario hacer una evaluación del riesgo que tiene esa mujer para poder garantizar su seguridad, ya que son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad constante por el estrés al que se encuentran sometidas por vivir diariamente malos tratos. Y es nuestra tarea, indagar la frecuencia de las agresiones, el nivel de afectación, intento de suicidio, el grado de conciencia de la violencia. Y en caso de que la evaluación de los niveles de crisis se encuentre que presenta un nivel leve, puede que el tratamiento psicológico no sea necesario. Pero bueno, lamentablemente no suele ser el caso. Necesitan respuestas inmediatas y eficaces que puedan garantizar su seguridad. Entonces, lo primero que el psicólogo tiene que hacer es crear un entorno seguro y facilitador, realizando una exploración cuidadosa para evitar la retraumatización. La retraumatización significa tomar precauciones para no causar que la persona reviva o experimente nuevamente el trauma sufrido, ya sea de forma emocional, psicológica, física, durante el proceso de atención, denuncia o recuperación. Entonces, en otras palabras, ¿a qué me refiero con evitar retraumatización? No revivir el daño a través de preguntas o actitudes que puedan hacer que la víctima se sienta culpable, juzgada o vulnerable. No exponer las situaciones que recuerden o reproduzcan la violencia que vivió, ofrecer este ambiente seguro y respetuoso, donde pueda expresar sus sentimientos sin miedo ni presión, ser sensibles a la comunicación, evitar palabras, gestos o comportamientos que puedan generar miedo, vergüenza o dolor, y respetar su tiempo y proceso sin forzarla a hablar antes de que esté lista. Cuando hay violencia sexual, va a ser importante la atención de un ginecólogo, y si tiene heridas graves, deben ser tratadas por un médico. La tarea nuestra, de vuelta, es escuchar, creer lo que cuenta, poder realizar la evaluación del riesgo, apoyar la autoprotección y evitar la victimización institucional. El abordaje es interdisciplinario. Todos los profesionales tienen que adquirir una capacitación para hacer frente con sensibilidad a las víctimas. Entonces, en la atención, lo recomendable va a ser que se vea a la mujer sola, porque si ella va a la guardia después de un estallido de violencia, puede ser que la pareja esté ahí. Entonces siempre, se ve sola para respetar la confidencialidad. Se cree lo que la persona relata, se respeta esta necesidad de confidencialidad, no se juzga, se escucha. Transmitir que estas reacciones que tiene son normales y que tiene derecho a sentirse como se siente, porque son reacciones normales ante situaciones anormales. Hacerle saber que no está sola, transmitir el mensaje que le ocurrió no es culpa suya, y dejar el tiempo que la víctima necesite para tomar sus propias decisiones, ayudarla a pensar y ordenar sus ideas. Lo peor que podemos hacer es decirle: vos te tenés que separar. Hay que respetar mucho el tiempo que ella necesite para tomar sus propias decisiones, porque lo que necesita es recuperar autonomía. Ahora, el rol, entonces, para hacer un repaso, tal vez algunas cosas las voy repitiendo, pero porque me parecen importantes. Estos serían así como 6 pasos resumidos del rol del profesional de salud mental. Primero, la evaluación y diagnóstico. Realizar una evaluación integral para identificar el impacto emocional, psicológico y social que la violencia ha tenido en la víctima. Esto incluye detectar posibles trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, entre otros. Intervención y acompañamiento terapéutico, brindar un apoyo emocional y terapéutico para ayudar a procesar el trauma, recuperar su autoestima, fortalecer su autonomía y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. El proceso terapéutico busca que la víctima recupere el bienestar psicológico y emocional. Prevención de la retraumatización, crear el espacio seguro que hablamos, confianza, evitar revivir el trauma durante las sesiones, respetando el ritmo y las necesidades de la persona. Orientación y educación, proporcionar información sobre la dinámica de violencia, desmontar mitos, ayudar a la víctima a entender que no es culpable, se le ofrece herramientas para reconocer señales de abuso en el futuro, apoyar en la toma de decisiones, explorar opciones y tomar decisiones informadas sobre su situación, incluyendo la posibilidad de denunciar, buscar protección o reorganizar su vida. Existen hogares, ¿sí?, que reciben a mujeres y sus hijos víctimas de violencia, así que por eso les digo que hay un montón de recursos hoy en día. Está en nosotros tal vez investigar y saber que existen para poder contárselos a los pacientes.
y que es es un trabajo interdisciplinario. Se colabora con otros profesionales, que pueden ser trabajadores sociales, abogados, médicos, para garantizar una atención integral y coordinada que responda a las múltiples necesidades que tiene la víctima. Y hasta acá llegamos con la presentación, así que ahora dejo de compartir y los escucho para que haya un espacio, bueno, de intercambio después de toda esta información. ¿Quieren que siga grabando con las preguntas que hagan o termino de grabar ahora y hacen las preguntas para que sepan qué hago ahora? Como quieran ustedes. Deja si querés. Bueno. Bueno, Inés, muchísimas gracias porque ha estado muy lindo todo y súper completo. Había cosas que no me acordaba, por ejemplo, bueno, a veces las practicas y obviamente van saliendo, pero así como en concepto estuvo muy bueno para repasar muchas cosas. Me quedé con lo último porque me acordaba de casos que se me venían a la cabeza del consultorio, y uno de los que me había presentado más desafíos había sido uno que, bueno, lo agarré cuando recién comenzaba con la clínica, y era una mujer que, bueno, sufría mucha violencia por parte de su pareja. Ellos convivían. Ella había pasado por 3 o 4 psicólogas, y justamente pasaba esto, cuando insistían mucho en el hecho de que lo deje a su novio, bueno, eran novios, ella dejaba a la psicóloga, incluso ella tenía, había estado tomando mucho tiempo medicación, entonces ya hasta ella, bueno, estaba en la fase esta, ¿no?, de repetir todo el tiempo que cuando venían las crisis, que eran justamente los episodios de violencia, ella las tomaba así, las nombraba como crisis, en donde ella, por estar bajo el efecto de la medicación, tal vez ella estaba distorsionando la realidad y demás. Fue muy difícil poder intervenir o tal vez esperar incluso para intervenir en las sesiones, porque pasaba esto, ¿no? Ella estaba muy resistente tal vez incluso a la educación. Viste que parte también está en poder educar sobre estas cuestiones para que surja algo de un nuevo posicionamiento ahí. Ahora, lo que me funcionó mucho, bueno, yo había supervisado en ese momento yo estaba en un grupo de psicología jurídica del colegio de acá de Tucumán, entonces llegó el caso ahí, ellos me ayudaron muchísimo, porque, cuando ella podía traer tal vez el episodio de violencia, algo de poder educar en esa situación, hacía como que ella pueda ir generando herramientas. Obvio que cuando, detalle no menor, los dos consumían. Entonces era esto, ¿no? También se encontraban desde la pasión, desde esta luna de miel siempre estaba mediada por momentos en donde los dos estaban muy, pasados de falopa, por así decirlo. Entonces ella todo el tiempo vivía, claro, los fines de semana consumían, iban a las fiestitas, qué sé yo, durante la semana siempre el grito, no llegaba al golpe, pero era una violencia psicológica constante, y bueno, el resultado es muy positivo porque en un momento en donde casi yo la veía deteriorada, yo la veía más deteriorada que en cualquier otra crisis, como ella le llamaba, y bueno, en ese momento digo, no puedo medirme tal vez en mi intervención, porque ya era... Sí, Juli, ¿querías decir algo? No, tengo un caso mío que me quedé pensando, así que... Sí, llego, igual termino. Bueno, la cosa es que en ese momento generamos... una estrategia las dos de, como ella, cada vez que yo quería tal vez volver a, introducir algo con respecto a la violencia, porque la nombramos en su momento, ella me decía, yo sé lo que se viene, que vos me digas o que me hagas alusión a algo con respecto a eso. Entonces le digo, no, vamos a generar como un sistema de alarmas.
porque ella me dice, yo confío mucho en vos, porque en este espacio, bueno, yo he podido tal vez sostenerme mucho en este tiempo. Entonces le digo, como está eso armado entre las dos, vamos a generar la estrategia de 3 alarmas. Cada alarma, cada vez que yo te la nombre, va a indicar que están subiendo un escalón más en esto de la crisis. Se dieron las 3 alarmas en los últimos 3 meses antes que ella logre tomar la decisión de cortar la relación. En la última, porque la primera la señalé, la segunda ya estaba su hijo de por medio, por ende la señalé y le dije, esta es la segunda. Y al tercer mes, pero clavadito, pero clavado, porque después yo estudiaba el caso y digo, increíble que hasta la fecha coincidía, ella sola me dijo, esta es la tercera alarma. Fue, hizo la denuncia, se fue de la casa ese día, ella obviamente había dejado todo, había dejado su casa, todo. Agarró las cosas y se fue. El trabajo que hicimos desde ahí en adelante nunca más volvió, ¿no? Fue espectacular. Entonces pensaba en esto que me decías, y bueno, me cuesta acordarme mucho del caso, sí me acuerdo de cosas específicas, pero para entrar mucho, pero esto, la importancia de poder sostener, porque para la mujer, bueno, para cualquier persona que sufre violencia es muy complicado también reconocerse ahí. Está todo normalizado, bueno, también está esto de la adaptación al otro, ¿no? Entonces, para ella fue muy importante encontrar en ese espacio en donde tal vez desde la estrategia de esto de las alarmas, bueno, a ella le funcionó hacer que pueda, ¿no?, tomar como un poco de control en toda esta situación y nada, me hizo acordar mucho cuando pusiste énfasis en esto, en también poder, supervisar en caso de que no, porque a veces te supera, tal vez el caso te llega mucho y por tal vez saber sostener al paciente, bueno, podemos generar todo lo contrario. Entonces me parece muy importante eso. Sí. No, lo que pensaba yo por ahí desde un caso que estoy atendiendo en atención primaria pública, porque veía todos como los pasos a seguir que tienen que darse. Pensaba el tema incluso de que tiene que haber atención ginecológica. Tengo el caso de una paciente que sufrió todos los tipos de violencia posibles por parte de su expareja durante 5 años. En niveles muy extremos encima de violencia, con amenazas hacia sus hijos, amenazas de muerte hacia ella, violencia sexual de todo tipo, bueno, un caso muy grave que ella lo logró denunciar únicamente en un momento en el que él la atacó en público, porque ella estaba en un supermercado y él fue y la le empezó a pegar en medio de un supermercado. A partir de ahí la gente del supermercado hace la denuncia y ella se hace la restricción perimetral, él lo va preso, estuvo creo que 2 meses preso y lo largan. Estando él preso le mandaba mensajes amenazándola, bueno, terminó en libertad, se le apareció ya varias veces, es un caso que si bien no estaban juntos sigue apareciendo, pero como por ahí a veces de la teoría a la práctica es muy difícil, ¿no? Porque por ahí, no sé, en este caso de la atención ginecológica, ella en ese momento la cosa se agotó en la denuncia, no se la derivó a un tratamiento, estaba con tratamiento psiquiátrico, pero no se la derivó a psicología en su momento, llegó a psicología después de una internación por un intento de suicidio que tuvo por este mismo tema. Y también, bueno, la atención ginecológica, que ahora ya se está por cumplir 1 año del último episodio de violencia, y que todavía siguen apareciendo consecuencias o síntomas, y ella todavía no se anima a hacer una consulta con ginecología, que en su momento no fue derivada, en el momento en el que había algo urgente, y siguen apareciendo infecciones y un montón de cuestiones ahora, que encima había logrado que se anime a interconsultar con la gineco y la ginecorrenuncia justo.
pero habíamos como hecho todo el enlace, acompañar la primera entrevista con la ginecóloga, digo, todo un montón de cuestiones. Eh, pero cómo, digo, están todos los pasos y todo el dispositivo, el cómo debería ser, y lo difícil que es en la realidad que se cumpla, y más en ciertas poblaciones vulnerables. Digo, la salita está en una zona de muy bajos recursos donde muchas veces no llega mucho de esto. Y de la oficina de género tampoco el acompañamiento es tan bueno. Ella hoy por hoy vive con su expareja, que es el padre de sus hijos, que no se llevan bien, pero no hay violencia, supuestamente. O bueno, es lo menos malo que tiene en este momento. Y un día en la oficina de género le preguntaron cómo era el vínculo con su expareja. Ella dijo que estaba muy enojada porque se habían peleado por algo, y que sí, que hubo insultos y qué sé yo. Y el mismo día a la tarde fue la policía a la casa, estando él presente, a decirle delante de él: no, vos te tenés que ir, te tenés que ir a vivir con tus papás, generando una situación de mucha más tensión y más discusiones con este hombre. Entonces, cómo a veces, digo, quienes deberían tener esa formación y ese cuidado en la intervención no logran tenerlo. Sí. Sí, Juli me hace acordar a un par de casos también que, bueno, también estoy ahora, justo ahora no, desde mayo que empecé a hacer una rotación y no estoy más en la sala, pero que la mayoría de mis pacientes que atendí por consul externos, también barrio muy vulnerable, y violencias de todo tipo, era en sí como de las presentaciones más usuales, lastimosamente. Pero también me pasó que después, estando en guardia, era como, pude como ver eso con lo que quizás yo articulaba, verlo como yo también del otro lado. Sí es verdad que hay algo de, trayéndolo también como algo de este espacio, las diferencias, ¿no?, en relación a lo que es también, a ver, un paciente en una salita, en lo que es un centro de salud a nivel público, y lo que es quizás las lógicas como quizás más particulares, como, y las diferencias, ¿no? Porque hay algo de, por ejemplo, en la salita yo articulo y trabajo en conjunto con todo un equipo, con la químico, con la TS, con esto, con lo otro. Conozco a la que está de guardia ese mismo día, esto, lo otro, y quizás acá estamos como un poco más solos. Es distinta también igual, justamente quizás las modalidades singulares de violencia que se presentan quizás en lo privado que en lo público, por justamente algo de todo lo otro. Y agrego también que en lo público depende mucho del contexto, porque yo cuando hice la residencia roté por muchos lugares distintos y me pasaba, o sea, estuve del lado de guardia, del lado de APS y del lado del consultorio, y me pasó que hice guardias, por ejemplo, en capital y en provincia, y es un abismo la diferencia que hay de recursos y de Totalmente. que funcionan o que no funcionan. Yo ahora estoy en provincia y cuando mando a alguien a la guardia, bueno, con esta paciente la tuve que derivar un montón de veces y muchas veces cae en saco roto en la guardia, siendo alguien que estuvo internada. Y por ahí yo venía de la experiencia de que cuando hice guardias, durante todo un año las guardias llanas, y Capital funciona de una manera completamente distinta. Totalmente, pero hay otro recurso. Por ejemplo, la cocina policial en provincia no existe. O sea, y si hay es porque no sé qué tramoya hizo el director de ese hospital puntual. En ciudad es otra cosa. Está por terminar y aparte yo les tengo que dejar porque tengo paciente a las 7. También. Así que, nada, les agradezco la atención, espero que les haya servido, que es la idea de estas capacitaciones. Y bueno, cualquier cosa que quieran hablar, me escriben, si tienen más dudas o quieren hablar de algo. Pero bueno, les quería agradecer la atención.